Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Si son fans de Yalan o Golden Boy como se conoce en algunos lugares, y sobre todo, si son fans de la pareja Seyfer, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un momento que literalmente derritió a todo el fandom, un gesto que nos hizo suspirar a todos, un momento que demuestra la química y la conexión especial que tienen Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu en la vida real. Y no solo eso, vamos a analizar cómo este pequeño detalle, este gesto aparentemente simple, dice mucho sobre la relación que tienen, o al menos, sobre la que proyectan a través de sus acciones. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este gesto, desentrañando cada capa y explorando su impacto en nosotros, los fervientes seguidores de esta cautivadora pareja. Así que si son nuevos por aquí, ya saben qué hacer. Suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas, noticias sobre sus actores preferidos, y por supuesto, mucho chisme bueno y constructivo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, si estuvieron activos en redes sociales, seguramente ya vieron el vídeo. Pero para los que no, les refresco la memoria. El vídeo que circuló como la pólvora muestra un momento íntimo, un gesto de cariño, de complicidad, entre Mert y Afra fuera del set de grabación. Estaban en algún evento, supongo, o tal vez en una reunión, y en un instante, Mert se acerca a Afra, le dice algo al oído, y luego le da un beso en la mano. Dios mío. ¿Pueden imaginar la reacción del fandom? Fue una locura. Redes sociales explotaron. Todo el mundo hablando de ello, analizando cada detalle, cada mirada, cada gesto. Y es que, seamos sinceros, este tipo de acciones son las que hacen que el chip se encienda. Nos encantan los momentos de cariño, las demostraciones de afecto, sobre todo cuando se trata de dos personas que interpretan a una pareja en pantalla y cuya química es tan palpable como la de Seyran y Ferit. Pero, ¿qué hace este gesto tan especial? ¿Por qué nos emocionó tanto? ¿Qué es lo que realmente nos cautivó de este simple acto? Para responder a estas preguntas debemos desglosar los elementos que lo hacen tan significativo. Primero, porque es algo inesperado. No es un beso en la mejilla, ni un abrazo casual. Es un beso en la mano, un gesto romántico considerado, que evoca cierta elegancia y caballerosidad. En un mundo cada vez más informal, donde las muestras de afecto pueden ser rápidas y efímeras, un beso en la mano resalta por su sutileza y su carga simbólica. Es como un guiño a la vieja escuela, a los tiempos en que las demostraciones de afecto eran más sutiles y a la vez, más significativas. Es un gesto que implica respeto, admiración y un deseo de conectar de una manera más profunda. Es una forma de decir, eres importante, te valoro, te aprecio, sin necesidad de grandes palabras. Segundo, el contexto. No sabemos qué le dijo Mert a Afra antes de darle el beso, pero podemos intuir que fue algo personal, algo que la hizo sonreír. La conversación al oído añade un elemento de intimidad, de secreto compartido. Es como si estuvieran creando su propio mundo, ajeno a las cámaras y a las miradas curiosas. Este susurro, este intercambio privado, nos da una ventana a su conexión, a esa complicidad que parece trascender la pantalla. ¿Qué le diría Mert a Afra en ese momento? ¿Un cumplido? ¿Un chiste interno? ¿Una simple muestra de cariño? La especulación alimenta nuestra curiosidad y nos permite soñar con la posibilidad de una conexión aún más profunda entre ellos. La privacidad de ese momento, el hecho de que compartieran algo que solo ellos dos entendían, lo hace aún más valioso. Es como si nos hubieran regalado un vistazo a su mundo, a esa conexión especial que han forjado en la vida real. La intimidad del susurro, la cercanía física, la sonrisa de Afra, todo esto contribuye a la magia del momento. Tercero, y creo que esto es crucial, la naturalidad con la que ocurre. No hay poses, no hay sobreactuación. Todo fluye con una suavidad y una espontaneidad que delatan una conexión genuina. No parece una acción planeada para complacer a los fans, sino un gesto que surge del corazón. Es como si en ese momento Mert y Afra fueran simplemente Mert y Afra, dos personas que se sienten cómodas en la compañía del otro. Esta autenticidad es lo que realmente nos llega al corazón.
La naturalidad con la que se dan las cosas, la falta de artificio, nos permite creer en la posibilidad de una conexión real, de una amistad sincera, incluso de algo más. La espontaneidad del gesto es lo que lo hace tan especial. No es un acto estudiado, sino una reacción instintiva, un impulso que surge de la conexión entre ellos. Esta autenticidad es la que nos hace sentir que estamos presenciando algo real, algo genuino, y no una simple actuación para las cámaras. La forma en que se miran, la forma en que se acercan, la forma en que interactúan, todo parece natural, sin forzar, como si estuvieran en su propio mundo. Analicemos un poco más a fondo. ¿Qué nos dice este gesto sobre la relación entre Mert y Afra? Bueno, como siempre, no podemos afirmar nada con certeza, porque solo vemos una parte de la historia. Pero podemos hacer algunas inferencias basadas en lo que vemos y en lo que sabemos sobre ellos, en sus entrevistas, en sus interacciones en redes sociales, y en la química que irradian juntos. Primero, indica respeto. Un beso en la mano es un gesto de cortesía, de admiración. Implica que Mert valora a Afra, que la considera una persona importante en su vida. En una industria como la del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son efímeras y la competencia es feroz, el respeto mutuo es fundamental. El hecho de que Mert muestre respeto por Afra, no solo como compañera de trabajo sino como persona, es algo que valoramos y que nos gusta ver. No olvidemos que están trabajando juntos, pasando largas jornadas en el set, y eso crea lazos. La exigencia de los rodajes, las largas horas, la presión, todo esto puede generar tensión y a veces incluso conflictos. Sin embargo, Mert y Afra parecen haber encontrado una forma de mantener una relación positiva, basada en el respeto y el apoyo mutuo. Este gesto es una muestra de ese respeto, de esa admiración, y de la importancia que se dan el uno al otro. Segundo, sugiere afecto. El beso en la mano es un gesto romántico, aunque no necesariamente implique una relación sentimental. Puede ser simplemente una expresión de cariño, de aprecio. Sin embargo, el hecho de que se atrevan a hacerlo en público, ante las cámaras, indica que no tienen miedo de mostrar su afecto el uno por el otro. En un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, el hecho de que Mert y Afra se muestren afectuosos en público sin importar las miradas ajenas, es una señal de confianza y comodidad. El afecto puede manifestarse de muchas formas, y el beso en la mano es solo una de ellas. Podría ser un gesto de amistad, de camaradería, de compañerismo, pero también podría ser algo más. El hecho de que se sientan cómodos mostrando afecto en público sugiere que hay una conexión especial entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional. Tercero, demuestra complicidad. Ya hemos hablado de esto, pero es importante recalcarlo. La complicidad es la clave de cualquier relación exitosa, ya sea de amistad, de pareja o de trabajo. Es esa conexión invisible que permite que dos personas se entiendan sin necesidad de palabras, que se rían de los mismos chistes, que se apoyen en los momentos difíciles. Y este gesto, sin duda, refleja esa complicidad. La complicidad es esa conexión silenciosa, esa forma de comunicarse sin palabras, que solo las personas que se conocen bien pueden tener. Es esa conexión que se crea a través de experiencias compartidas, de risas, de lágrimas, de momentos de alegría y de tristeza. Mert y Afra, al interpretar a Seyran y Ferit, han compartido muchas experiencias, han creado un universo propio, y eso se refleja en su complicidad. La complicidad también se manifiesta en la forma en que se miran, en la forma en que se entienden, en la forma en que se apoyan. Es esa conexión que les permite ser ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Es una conexión que se basa en la confianza, en el respeto y en el cariño mutuo. Pero más allá de la especulación sobre la relación que tienen, este gesto también nos dice algo sobre el impacto que tienen en el fandom. Demuestra el poder de la química, de la conexión entre los actores. Nos muestra lo mucho que nos gusta creer en el amor, en la magia de las historias que vemos en pantalla. Y nos demuestra que a veces, la realidad puede superar la ficción. Porque seamos sinceros, todos amamos a Seyran y Ferit. Todos queremos que estén juntos, que sean felices. Y cuando vemos este tipo de gestos, nos sentimos como si estuviéramos presenciando un pedacito de ese sueño hecho realidad. Nos emociona ver a Mert y Afra, que personifican a nuestros personajes favoritos, demostrando afecto y cariño en la vida real. Es como si la magia de la serie se extendiera más allá de la pantalla. Este gesto nos permite conectar con la historia a un nivel más profundo,
nos permite creer en la posibilidad del amor, de la complicidad, de la felicidad. El impacto en el fandom fue inmediato y masivo. Las redes sociales explotaron con comentarios, análisis, teorías y, sobre todo, con mucho entusiasmo. Los fans se sintieron partícipes de un momento especial, de una conexión que trascendía la pantalla. El gesto de Mert y Afra se convirtió en un tema de conversación, en un símbolo de la química que existe entre ellos y en una prueba de que la magia de Yalan también está presente en la vida real. El fandom se sintió validado. El hecho de que Mert y Afra mostraran afecto en público, de que se permitieran ser ellos mismos, fue una confirmación de que la química que veíamos en la pantalla no era solo actuación, sino algo más profundo. Esto fortalece el vínculo entre los fans y la serie, y nos hace sentir que somos parte de una comunidad que comparte la misma pasión. Ahora, quiero hacer una pequeña reflexión. Este tipo de vídeos y noticias nos encantan, pero es importante también mantener la perspectiva. No debemos caer en el error de idealizar a los actores, de crear falsas expectativas. Ellos son personas como nosotros, con sus propias vidas, con sus propias relaciones. Y aunque nos encante verlos juntos, debemos respetar su privacidad y su espacio personal. Es importante recordar que lo que vemos es solo una parte de la historia, y que no debemos interferir en sus vidas privadas. Es crucial, por tanto, mantener una perspectiva realista y evitar caer en la idealización. Los actores son seres humanos, con sus propias complejidades, miedos y anhelos. No son perfectos y tienen derecho a su privacidad. La admiración por su trabajo no debe transformarse en una invasión de su espacio personal. Debemos ser fans, no acosadores. ¿Pero por qué nos gustan tanto estos momentos? Creo que en el fondo, todos soñamos con encontrar una conexión especial, con alguien que nos haga sentir únicos, especiales. Y cuando vemos este tipo de gestos nos sentimos inspirados, motivados a buscar esa misma conexión en nuestras propias vidas. Nos recordamos que el amor, el cariño y la complicidad son posibles, que están ahí afuera, esperando por nosotros. El gesto de Mert y Afra es, en última instancia, un recordatorio de que el amor y la conexión son posibles, y de que debemos seguir buscando y cultivando esas relaciones en nuestras propias vidas. En resumen, el gesto de Mert Ramazan-Demir al besar la mano de Afra Saraolu fue un momento que derritió a todos los fans. Fue un gesto romántico, considerado y lleno de complicidad que reflejó la química, el respeto y el afecto que existe entre ellos. Y aunque no podamos saber con certeza qué significa para su relación, nos llenó de alegría y nos hizo creer en la magia del amor. Este simple gesto, un beso en la mano, encapsula todo lo que nos enamora de Yalan: la pasión, la conexión, la autenticidad y la esperanza. El beso en la mano de Mert fue mucho más que un simple gesto. Fue un regalo para los fans, una muestra de cariño y de conexión que nos permitió soñar con la posibilidad de un amor verdadero. Fue un recordatorio de que la magia de la ficción puede extenderse a la realidad, y de que el amor y la complicidad son posibles en todas partes. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Creen que es algo especial? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre el futuro de la relación entre Mert y Afra, tanto en la pantalla como en la vida real? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. ¡Chao!